Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a estar viendo lo que es aplicaciones de la conducción de calor, principalmente viendo todas las fórmulas que hemos estado analizando en la clase. Vamos a comenzar entonces con lo que es la ley de Fourier. Esta ley de Fourier la conocemos, que dice que el calor entre el área va a ser igual a menos la conductividad por la diferencia de temperaturas entre lo que es el espesor. La fórmula que estamos viendo lo podemos ver de esta forma ahora, que es la velocidad de un proceso de transferencia va a ser igual a la fuerza impulsora entre una resistencia. ¿Cómo le vamos a hacer para llegar a la fórmula que está aquí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tener que resolver esta ecuación diferencial. La diferencial de x que está dividiendo la vamos a pasar multiplicando y vamos a empezar a evaluar. Entonces, el calor entre el área por la integral desde x1 a x2 por diferencial de x va a ser igual a menos la conductividad por la integral desde la temperatura 1, temperatura 2, diferencial de t. Entonces, la integral de diferencial de x ya sabemos que es x, evaluada de x1 a x2, y el resultado pues me va a dar x2 menos x1. Y la integral de la diferencial de t desde t1 hasta t2, el resultado es t, evaluado de t2 a t1, y el resultado es t1 menos t2. Entonces, dijimos que es q entre a por x2 menos x1 es igual a menos k por t1 menos t2, ¿no? Bueno, si voy a poner t1 menos t2, entonces tengo que quitar este signo que está aquí, ¿ok? O si lo quiero dejar, entonces debe de ser de la temperatura menor a la temperatura mayor para que la diferencia sea negativa. Con este negativo, entonces se me haga positivo. Ahora, lo que voy a despejar es a q entre a. Esto está multiplicando, pasa dividiendo y me quedaría como esta parte de aquí, que es q entre a es igual a la conductividad entre x2 menos x1, que ya sabemos que esto es delta x por t1 menos t2. Recuerden que esto va a ser positivo cuando t1 sea la temperatura más alta, t2 va a ser la temperatura más baja, siempre y cuando el calor vaya de aquí para acá. Entonces, teniendo esta ecuación que está aquí, voy a hacer un poquito de álgebra. Hagan de cuenta que esto es como si le pusiera un 1, aquí también un 1, y hago como que un tipo de extremos por extremos, medios por medios, más o menos. Entonces, esto que está multiplicando pasa en la parte de abajo como dividiendo. Entonces me quedaría que q es igual a t1 menos t2 entre delta x entre k por a. Este término nuevo, que es delta x entre k por a, le vamos a llamar resistencia y lo vamos a denotar con la letra R. Entonces, ahora sí, me dice que mi velocidad de transferencia, en este caso de calor, va a ser igual a la fuerza impulsora, que es T1 menos T2, entre R, que en este caso es la resistencia. Si entendimos ese paso, entonces, ¿qué pasa cuando ahora no tengo un bloque? Si no voy a tener, por decir, una tubería. La tubería va a tener cierto espesor, que lo voy a denotar en este caso como diferencial de R, va a tener un radio interior, un radio exterior, y en este dibujo estoy suponiendo que el calor va desde dentro de la tubería hacia afuera. La ecuación de Fourier es exactamente la misma, que es calor entre área va a ser igual a menos la conductividad por la diferencia de temperaturas. Ahora, en vez de espesor denotado como delta X, lo vamos a denotar como la diferencial de los radios. Tenemos que recordar que el área de corte transversal, en este caso para esta tubería, va a ser igual a 2pi por radio por longitud. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En vez de poner A, vamos a poner la ecuación que está aquí y me quedaría entonces que Q entre A, que es 2pi por L, aquí quedaría por R, pero ese R lo voy a dejar mejor como 1 entre R para que se denote mejor, igual a menos K por diferencial de T con respecto a R. Este diferencial de R está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces me quedaría como Q entre 2pi por L por diferencial de R entre R
igual a menos K por diferencial de T. Vamos a resolver esta ecuación diferencial, entonces sería aquí integrando y me quedaría de esta forma, que es Q entre 2pi por L por la integral de R2 a R1 de diferencial de T, aquí en vez de TT, en este caso, sería, lo vamos a poner de la forma correcta, que sería Q entre 2pi por L por la integral de R2 a R1 por diferencial de R entre R igual a menos K por la integral de diferencial de T. Recordemos que la integral de 1 entre R es igual al logaritmo natural de R2 menos R1. Entonces va a quedar como Q entre 2pi por L por el logaritmo natural de R2 menos R1 entre menos K por sería T2 menos T1. Y vuelvo a hacer el despeje. Este que está aquí me quedaría dividiendo, va a pasar multiplicando, y esto que está multiplicando pasaría dividiendo. Recordemos también que la diferencia de los logaritmos va a ser igual a la división de los logaritmos, y entonces ahora sí me queda esta ecuación, que es Q igual a K por 2πL entre el logaritmo natural de R2 entre R1 por temperatura 1 menos temperatura 2. Recuerden que aquí esto es positivo, esta temperatura es la mayor, T2 es la menor. Si lo quiero dejar al revés, de T2 a T1, entonces debería de haber un signo negativo. Exactamente lo mismo. Haciendo un poquito de álgebra, entonces vamos a hacer que esta fórmula me quede como la parte anterior, haciendo para una resistencia. Entonces quedaría como T1 menos T2 entre R2 menos R1 por K por A de LM. A de LM es el área logarítmica media. Esto está multiplicando, entonces lo vamos a pasar en la parte de abajo dividiendo. Entonces ahora sí, esto ya se parece a mi resistencia, y entonces el calor en una tubería sería T1 menos T2 entre la resistencia. ¿Okay? Recordemos que la resistencia para este caso es R2 menos R1 entre K por el área logarítmica media. ¿Okay? Y para el área logarítmica media lo vamos a calcular como A2 menos A1 entre el logaritmo natural de A2 entre A1. Entonces lo podemos calcular así, R como R2 menos R1 entre K por A, el logaritmo natural de la área media, o como logaritmo natural de R2 entre R1 entre 2pi por K por L, exactamente lo mismo. ¿Okay? Ya entendimos entonces las fórmulas para una conducción de un sólido. Pero ¿qué pasa si en vez de tener un sólido tenemos varios sólidos, varios conductores? A lo mejor tenemos un conductor y un aislante, o dos conductores y un aislante. Y pues bueno, vamos a entender entonces cómo resolver esto. Para este caso vamos a suponer que tenemos tres bloques, denotado por el bloque A, el bloque B y el bloque C. El calor va a ir de izquierda a derecha. El calor que pasa por el bloque A va a ser igual al que pasa por el bloque B, y va a ser igual al que pasa por el bloque C. Como el calor empieza desde izquierda a derecha, entonces la temperatura 1 va a ser la temperatura mayor. Al otro extremo sobre el mismo bloque A, la temperatura 2 va a ser menor, aquí se denota. La temperatura 2 va a ser menor a la temperatura 1. Luego, esa temperatura 2 va a ser el inicio en el bloque B. Y entonces va a llegar de temperatura 2 a temperatura 3. Aquí se denota que la temperatura 3 es menor que la temperatura 2. Y entonces en el bloque C va a pasar de temperatura 3 a temperatura 4. Y aquí se indica que la temperatura 4 es menor que la temperatura 3. Cada bloque va a tener su cierto espesor. Aquí lo vamos a denotar del bloque A como delta XA. Del bloque B estaría como delta XB. Y del bloque C estaría como delta XC. ¿Okay? Entonces,
decimos que el calor va a ser igual a lo que pasa a través de los tres bloques. Para el bloque A sería la conductividad del bloque A por su área entre el espesor del bloque A, de las temperaturas T1 a T2, T1 menos T2. Entonces esto es igual a la conductividad del bloque B por su área entre su espesor por la diferencia de T2 menos T3, y para el bloque C sería la conductividad de C por su área entre su espesor por T3 menos T4. Si yo nada más tomo esta parte y quiero despejar a T1, este está dividiendo, pasaría multiplicando, y esto que está multiplicando pasaría dividiendo. Y entonces esta parte me quedaría como temperatura 1 menos temperatura 2 va a ser igual al calor por delta X, el espesor del bloque A, entre la conductividad del bloque A por su área. Recordemos que esto es una resistencia, ¿verdad? Lo mismo voy a hacer con esta parte del bloque B, que sería Q igual a esto, despejo T2 y me quedaría que T2 menos T3, que es la diferencia de temperaturas, es igual al calor por el espesor del bloque B entre su conductividad por su área. Lo mismo para T3 menos T4, que es igual al calor por su espesor entre su conductividad por el área. Si yo lo que quiero sumar es de la temperatura 1 a la 2 y de la 2 a la 3 y de la 3 a la 4, entonces a final de cuentas me va a quedar como la temperatura de 1 menos la temperatura en la parte 4. Y despejando, diciendo que Q es igual, entonces haciendo un poquito de álgebra me queda que Q es igual a la temperatura mayor menos la temperatura, la última, que en este caso es T4, entre la resistencia en el bloque A más la resistencia en el bloque B más la resistencia en el bloque C, diciendo que la resistencia en el bloque A es el espesor del bloque A entre su conductividad por su área, más la resistencia en B es su espesor entre la conductividad del bloque B por su área, más la resistencia en C, que sería su espesor del bloque C entre su conductividad por el área. ¿Okay? Si entendimos entonces cuando son bloques en paralelo, ¿qué pasaría ahora cuando tengo cilindros también en capas? Exactamente lo mismo. ¿Okay? Para esta ilustración me están indicando que el calor va desde el centro hacia afuera. Esta circunferencia, suponiendo que esta es una tubería, va a tener entonces un radio interno y un radio exterior. Esta diferencia de radios denotada por la letra A va a ser el espesor en este caso de esta primera tubería, por decir. Luego, suponiendo que tuviera esta tubería adentro de otra tubería, entonces voy a tener un radio 3. Y si esta estuviera todavía dentro de otra, entonces tendríamos un radio 4. Denotado entonces la diferencia de radio 2 con radio 1 con esta letra A, que sería el espesor de esa tubería, la letra B, que sería entonces el espesor de la segunda tubería, y la letra C, que sería el espesor de la tercera tubería. Para la primera tubería tiene entonces temperaturas T1 a T2, siempre y cuando el calor va de aquí para acá, ¿verdad? En el segundo espesor sería de T2 a T3 y en el tercero sería de T3 a T4. ¿Qué pasa si ahora el calor fuera al revés, que fuera de aquí y quisiera yo calentar lo que está dentro? Entonces esta sería la temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3 y temperatura 4, con radios R1, R2, R3 y R4 respectivamente. Como el calor dijimos que va de aquí para acá, es lo mismo que pasa por el espesor de A, por el espesor de B y por el espesor de C. Entonces nos queda que el calor va a ser igual a diferencia de temperaturas de T1 menos T2 entre, recuerden que estamos con un cilindro, sería diferencia de radios de R2 menos R1 entre su conductividad por su área media logarítmica. Va a ser igual a de T2 menos T3 entre, ahora su diferencia de radios, ahora sería de TR3 menos R2 entre su conductividad por el área media logarítmica de la parte B. Igual de T3 menos T4 entre diferencia de radios, ¿sale? Entre la conductividad de la parte del espesor de C
por su área media logarítmica. Recordando que el área media logarítmica para el caso de A sería de área 2 menos área 1 entre logaritmo natural de A2 menos A1. Para el área de B media logarítmica sería de A3 menos A2 entre logaritmo natural de A3 entre A2. Y de AC media logarítmica sería el área de A4 menos A3 entre el logaritmo natural de A4 entre A3. Igual si hacemos que de T1 menos T2, de T2 a T3, de T3 a T4, de T1 a T4 sería el resultado de aquí. Entonces decimos que el calor va a ser igual a la diferencia de temperaturas de T1 menos T4 entre el radio de A más, la resistencia en B más la resistencia en C. Recordando que la resistencia de A va a ser la diferencia de radios, R2 menos R1, entre su conductividad de A por A media logarítmica. Lo mismo en B y lo mismo en C. Y entonces, a final de cuentas, me quedaría que Q va a ser igual a T1 menos T4 entre la suma de las resistencias. Ahorita estamos diciendo T1 a T4 porque son 3 espesores. Si tuviera nada más 2 espesores, entonces las temperaturas van de T1 a T2 y de T2 a T3. Si tuviera yo 4 espesores, entonces sería de T1 a T2, de T2 a T3, de T3 a T4 y de T4 a T5. Y entonces la fórmula me quedaría de T1 a T5 entre la resistencia de A más la resistencia de B más la resistencia de C más la resistencia de D. Para el caso entonces dijimos que si tuviera yo 4 espesores y así sucesivamente. Muy bien chicos, pues bueno, esta es la parte entonces de las fórmulas.